5. Eddie no olvidaría nunca el primer encuentro con la gente del Cala. Sería un recuerdo que siempre lo acompañaría. Suponía que se debía a que todo lo que sucedió había sido una sorpresa, y que cuando todo es una sorpresa, la experiencia se imbuye de una cualidad irreal. Recordaba cómo habían cambiado las antorchas cuando se acabó de parlamentar, la luz extraña y variopinta. Recordaba el inesperado saludo de Acho a los allí reunidos, los rostros vueltos hacia arriba, el pánico agobiante y su rabia contra Roland. Recordaba a Susana sentándose sin más asistencia que la suya propia en la banqueta del piano, en lo que los lugareños llamaban la música. Ah, sí, aquel recuerdo lo conservaría por siempre. Se jugaba lo que fuera. No obstante, aún más vivido que el recuerdo de su amada era el del pistolero. El de Roland bailando. Si bien antes de todo aquello venía el paseo por la calle principal del Cala y el mal presentimiento que lo asaltó, la premonición de que se avecinaban días aciagos. 6. Llegaron al pueblo una hora antes de la puesta de sol. Las nubes se abrieron y permitieron el paso a la última luz rojiza del día. La calle estaba vacía. La superficie tenía una capa de arena aceitosa. Los cascos de los caballos producían un ruido sordo sobre la tierra compactada cruzada de rodadas. Eddie distinguió una caballeriza, un lugar llamado el descanso de los viajeros, que parecía una especie de posada, y, al cabo de la calle, un enorme edificio de 2 plantas que sin duda era la sala de reuniones del Cala. A la derecha se distinguía el resplandor de las antorchas, así que supuso que la gente les estaría esperando allí, pero en el extremo norte del pueblo, por donde habían entrado, no había nadie. El silencio y las aceras de tablones desiertas comenzaron a ponerle los pelos de punta. Recordó el relato de Roland sobre la entrada final de Susan en Megis, en la parte de atrás de un carro, de pie, con las manos atadas al frente y una soga al cuello. Su camino también se había visto libre de obstáculos. Al principio, sí. Luego, no lejos de la intersección del Gran Camino y el camino del Rancho de la Seda, Susan y sus captores habían pasado junto a un granjero solitario, un hombre con ojos de matarife de corderos, según Roland. Más tarde, Susan acabaría acribillada por verduras y palos, incluso por piedras, pero aquel granjero solitario había sido el primero que le había arrojado un puñado de raspas de maíz, con suavidad, cuando pasaba junto a él de camino a su árbol Charllow, la feria de la siega del pueblo antiguo. A medida que iban adentrándose en Calabrin Sturgis, Eddie esperaba que apareciera aquel hombre con ojos de matarife de cordero y el puñado de raspas de maíz en cualquier momento, porque el pueblo le daba malas vibraciones. Malignas no. Malignas puede ser que lo hubieran sido las de Megis la noche de la muerte de Susan Delgado, sino malas, sin más. Malas como la mala suerte, una mala decisión o un mal presentimiento. Malca, tal vez. Se inclinó hacia Slitman el viejo. ¿Dónde narices está la gente, Ben? Alén, contestó Slitman, señalando el resplandor de las antorchas. ¿Por qué están tan callados?, preguntó Jake. No saben qué van a encontrarse, dijo Callahan. Aquí estamos aislados. Los forasteros que vemos de cuando en cuando son buhoneros, devastadores o algún jugador ocasional. Y los mercados flotantes que a veces se detienen por aquí en pleno verano. ¿Qué es un mercado flotante?, preguntó Susana. Callahan le describió una barcaza impulsada por una rueda hidráulica de paletas de colores chillones y atestada de pequeños tenderetes.
Recorrían lentamente el Debar Teteguay y se detenían para comerciar en los Cala de la Media Luna Central hasta que se les agotaban las existencias. Mercancía de muy baja calidad, dijo Callahan, pero Eddie no estaba seguro de que se pudiera confiar en él por completo, al menos en cuanto a los mercados flotantes, pues hablaba con el desagrado casi inconsciente del clérigo, que lo había sido toda su vida. «Y los otros forasteros vienen a robarle a los niños», concluyó Callahan. Apuntó a la izquierda, hacia un enorme edificio de madera que ocupaba casi la mitad de la calle principal. Eddie contó las barandillas para amarrar las monturas. Ni 2 ni 4, sino 8, y de las largas. «El almacén de Tuck que os sirva de provecho», le informó Callahan con un tono algo sarcástico. Llegaron al pabellón. Tiempo después, Eddie calcularía que los presentes eran unos 700 u 800, pero cuando los vio por primera vez, una concentración de sombreros, tocados, botas y manos curtidas por el trabajo, bajo la extensa franja roja del sol vespertino de aquel día, la multitud le pareció mucho más numerosa, inconmensurable. «Nos van a arrojar mierda», pensó, «nos van a arrojar mierda y van a gritarnos. Árbol Joe, como posesos». La idea era ridícula, pero no por ello menos vívida. Las gentes del Cala se retiraron formando 2 bandos y le abrieron un pasillo de hierba verde que conducía a una plataforma de madera. Alrededor del pabellón habían colocado antorchas que descansaban en armazones de hierro. En aquellos momentos todavía emitían una luz bastante amarillenta. El olfato de Eddie detectó el fuerte hedor del aceite. Oberholzer desmontó y lo mismo hicieron los de su partida. Eddie, Susana y Jake miraron a Roland. Roland aún se demoró unos instantes tal cual estaba, ligeramente inclinado hacia adelante con un brazo cruzado sobre el fuste de la silla, como si estuviera ensimismado en sus pensamientos. Acto seguido se quitó el sombrero, lo alzó sobre sus cabezas y se dio 3 golpecitos en el cuello. Un murmullo recorrió la multitud. ¿De aprobación o de pasmo? Eddie no lo sabía, aunque estaba seguro de que no era de rabia, y aquello lo tranquilizó. El pistolero pasó una pierna por encima de la silla y desmontó con ligereza. Eddie bajó de su caballo con mayor cuidado, consciente de que todos los ojos estaban puestos en él. Se había colocado el arnés de Susana con anterioridad y ya estaba junto a su montura de espaldas. Ella se deslizó en el arnés con agilidad que procuraba una práctica prolongada. Un nuevo murmullo volvió a recorrer la multitud cuando vieron que le faltaban las piernas de rodillas para abajo. Oberholzer salvó la distancia sin perder más tiempo, estrechando unas cuantas manos a lo largo del camino. Callahan le pisaba los talones y de vez en cuando dibujaba la señal de la cruz en el aire. Unas manos aparecieron de entre la multitud para ligar los caballos. Roland, Eddie y Jake avanzaron en formación de A3. Acho seguía en el ancho bolsillo delantero del guardapolvo que Benny le había prestado a Jake, contemplando con interés lo que le rodeaba. Eddie se percató de que olía a la gente, a sudor, a cabello, a piel tostada y al chorro, para la ocasión, de lo que algunos personajes de las películas del oeste solían llamar, con un desdén similar al de Callahan por los mercados flotantes, agua olorosa. También olió a comida: cerdo, ternera, pan recién hecho, cebollas fritas, café y graf. Le rugieron las tripas aunque no tenía hambre. No, la verdad es que no la tenía. La idea de que el camino por el que avanzaban desapareciera y que aquella gente cerrara filas sobre ellos no abandonaba su mente. Estaban tan callados. De algún lugar cercano le llegaron los primeros gorjeos que entonces entonaban las chotacabras y zumayas como bienvenida a la noche.
Oberholzer y Callahan subieron a la plataforma. Eddie comenzó a intranquilizarse al ver que ninguno de los demás miembros de la partida que había salido a caballo a buscarlos lo imitaba. Sin embargo, Roland ascendió los 3 anchos escalones de madera sin vacilar. Eddie lo siguió consciente de que le flanqueaban las rodillas. «¿Estás bien?», le murmuró Susana al oído. «Por ahora». A la izquierda de la plataforma había un escenario circular en el que esperaban 7 hombres, todos vestidos con camisas blancas, tejanos y fajines. Eddie reconoció los instrumentos que sostenían y aunque la mandolina y el banjo le llevaron a pensar en la alta probabilidad de que la música a interpretar que encontrara dentro de un estilo pueblerino, no por ello la visión de aquellos le dejó de parecer tranquilizadora. No se solía contratar bandas de música en los sacrificios humanos, ¿no? Tal vez un tío para los tambores o 2, para animar a la concurrencia. Eddie se volvió para mirar de frente a la gente, con Susana a la espalda. Se sintió algo intimidada al comprobar que el pasillo que comenzaba donde acababa la calle principal ya había desaparecido. Las cabezas asomaban para mirarlo. Mujeres y hombres, ancianos y jóvenes. Ninguna expresión en aquellas caras y ningún niño a la vista. Había rostros que pasaban la mayor parte del tiempo bajo el sol y que contaban con las arrugas para demostrarlo. La sensación de mal presentimiento no lo abandonaría. Oberholzer se detuvo junto a una sencilla mesa de madera. Sobre aquella descansaba una enorme pluma vaporosa. El granjero la cogió y la sostuvo en alto. La gente en silencio, hasta el momento, se sumió en un mutismo absoluto tan inquietante que Eddie pudo oír el borboteo atronador de su respiración y la de Susana. «Bájame, Eddie», le pidió Susana con tranquilidad. A él no le gustó la idea, pero lo hizo. «Soy Wayne Oberholzer, de la granja de las 7 millas», anunció Oberholzer, dando un paso hasta el borde del escenario con la pluma alzada ante él. «Atendedme, os lo ruego». «Decimos gracias ahí», murmuraron los demás. Oberholzer se volvió y extendió una mano hacia Roland y Sutet, que se encontraba allí de pie con las ropas sucias por el viaje. Susana no estaba exactamente de pie, sino que descansaba entre Eddie y Jake, apoyada sobre las caderas, utilizando una mano como puntal. Eddie pensó que nunca en la vida se había sentido tan observado. «Nosotros, hombres del Cala, escuchamos a Tian Jadford, George Telford, Diego Adams y a todos aquellos que quisieron hablar en la sala de reuniones», entonó Oberholzer. «Yo mismo hablé. Vendrán y se llevarán a los niños. Dije refiriéndome a los lobos, claro está. Luego nos volverán a dejar en paz durante una generación o más. Así es, así ha sido siempre, y digo que lo dejemos tal como está». Ahora, creo que aquellas palabras, acaso, pudieron ser un poco precipitadas. Entre la multitud se alzó un murmullo tan suave como una brisa. En esa misma reunión oímos al padre Callahan decir que había pistoleros al norte de aquí. Se oyó otro murmullo algo más alto. «Pistoleros. Mundo Medio. Gilead». Acordamos que una avanzadilla debía partir y observar. «Estas son las gentes que hemos encontrado. Sea. Dicen ser lo que el padre Callahan dijo que eran». Oberholzer parecía incómodo, como si estuviera reprimiendo un pedo. Eddie había visto aquellas expresión antes, casi siempre en la televisión, cuando los políticos se veían enfrentados a algún hecho del que no podían librarse y se veían obligados a dar marcha atrás. «Dicen provenir del mundo desaparecido. O sea...». «Adelante, Wayne», pensó Eddie, «escúpelo, tú puedes». «O sea, de la estirpe de él». «Alabados sean los dioses», chilló una mujer. «Los dioses nos lo han enviado para que salven a nuestros críos. Decimos gracias».
La gente pidió silencio. Oberholzer esperó a que se serenaran de nuevo, con una expresión dolida en su rostro, y continuó. Pueden hablar por sí mismos, y deben, pero he oído suficiente para creer que podrían ayudarnos con nuestro problema. Tienen buenas armas, ya las veis, y saben usarlas. Doy fe de ello. Con mi sello, digo gracias. Aquella vez el murmullo que recorrió la multitud se elevó con fuerza y Eddie percibió buenas vibraciones. Se relajó un poco. Muy bien, entonces dejemos que se presenten ante vosotros uno por uno para que podáis oír sus voces y ver sus rostros con claridad. Este es Udin. Alzó una mano hacia Roland. El pistolero dio un paso al frente. El sol rojo encendió su mejilla izquierda. La derecha estaba bañada de amarillo por el brillo de las antorchas. Avanzó una pierna. El impacto del tacón gastado sobre los tablones fue contundente en medio del silencio. Eddie, por ninguna razón en particular, imaginó un puño aporreando la tapa de un ataúd. Roland hizo una profunda reverencia con las manos abiertas hacia ellos. Roland de Gilead, hijo de Stephen, se presentó, la estirpe de él. La gente contuvo la respiración. Seamos bien hallados. Dio un paso atrás y miró a Eddie. Hasta allí llegaba. Eddie Dean de Nueva York, dijo, hijo de Wendell. Al menos eso es lo que mi madre siempre aseguraba, pensó, y a continuación añadió sin saber que iba a hacerlo. La estirpe de él, el K-Tet del 19. Dio un paso atrás y Susana se adelantó al frente, hasta el borde de la plataforma, con la espalda rígida, mirándolos con calma. Se presentó. Yo soy Susana, mujer de Eddie, hija de Dan, la estirpe de él, el K-Tet del 19, seamos bien hallados y que os sea de provecho. Hizo una reverencia, extendiendo unas faldas imaginarias. Aquello arrancó tanto risas como aplausos. Mientras ella pronunciaba su parte, Roland se agachó para susurrar brevemente algo al oído de Jake. Jake asintió y a continuación dio un paso al frente sin vacilar. Parecía muy niño y estaba muy guapo bajo la luz crepuscular. Adelantó un pie e hizo una reverencia. El guardapolvo se bamboleó como un balanceo cómico a causa del peso de Acho. Soy Jake Chambers, hijo de Elmer, la estirpe de él, el K-Tet del 99. ¿99? Eddie miró a Susana, quien le correspondió con un leve encogimiento de hombros. ¿Qué coño es eso del 99? A continuación pensó que... ¿Qué cojones? Ni siquiera sabía qué era lo del K-Tet del 19 y eso que lo había dicho él. Sin embargo, Jake no había terminado. Sacó a Acho del bolsillo del guardapolvo de Benny Slitman. La gente empezó a murmurar en cuanto lo vio. Jake intercambió una rápida mirada con Roland. ¿Estás seguro?, preguntaba, y Roland asintió. Al principio, Eddie no creyó que el colega peludo de Jake fuera a hacer nada. La gente del Cala, las gentes, habían vuelto a enmudecer. El silencio era tal que, una vez más, el canto vespertino de los pájaros se oía con tal claridad. Acto seguido, Acho se alzó sobre sus patas traseras. Avanzó una de ellas e hizo una reverencia. Se tambaleó, pero no perdió el equilibrio. Tenía las pequeñas pezuñas negras extendidas con las palmas hacia arriba, como las de Roland. Se oyeron respiraciones entrecortadas, risas y aplausos. Jake parecía estupefacto. «Acho», dijo el Brambo. «Elt. Gradecido». Lo pronunció todo con perfecta claridad. Mantuvo la reverencia unos instantes más y a continuación cayó de cuatro patas y volvió a escurrirse a toda prisa al lado de Jake. El aplauso fue atronador. Roland, quien sí no podría haberle enseñado al Brambo a hacer aquello, pensó Eddie, se había metido en aquella gente en el bolsillo de un simple y brillante plumazo, al menos por aquella noche. De modo que aquella fue la primera sorpresa. Acho haciendo una reverencia ante la gente del Cala allí reunida y
presentándose como Antet con sus compañeros de viaje. La segunda no se hizo esperar. No soy buen orador, confesó Roland, volviéndose a adelantarse. Mi lengua se traba peor que la de un borracho la noche de la siega, pero estoy seguro de que Eddie nos deleitará con unas palabras. Ahora a Eddie le había llegado el turno de quedarse estupefacto. A sus pies la gente aplaudía y pateaba el suelo en señal de aprobación. Se oyeron gritos de «Digo gracias ahí», «Dices bien» y «Atenderle, atenderle». Incluso la banda metió la baza en el asunto e interpretó una floritura que sonó irregular, pero bien alta. Tuvo tiempo para enviar a Roland una mirada agitada y colérica. «¿Por qué cojones me estás haciendo esto?». El pistolero se le devolvió sin inmutarse y cruzó los brazos sobre el pecho. El aplauso se apagaba, igual que su cólera, a la que sustituyó el terror. Oberholzer lo observaba con interés y con los brazos cruzados en una imitación consciente o no de la postura de Roland. A sus pies, Eddie distinguió unos cuantos rostros al frente de la multitud, los Schlingmann y los Jafford. Miró en otra dirección y allí estaba Callahan con sus ojos azules abiertos de par en par sobre ellos y con la cicatriz desigual en forma de crucifijo que parecía desprender destellos. ¿Qué mierda se supone que tengo que decirles? Será mejor que les digas algo, Ed, le advirtió su hermano Henry. Están esperando. Ruego me disculpen si tardo en arrancar, comenzó. Hemos recorrido kilómetros y ruedas y más kilómetros y más ruedas, y ustedes son las primeras personas que hemos visto desde... ¿Desde hacia cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Eddie rió. Se sentía como el mayor imbécil del mundo, un tipo en el que no se podía confiar ni para que te aguantara la picha mientras meabas, no digamos ya una pistola. Desde hace la leche de tiempo. Rieron y a mandíbula batiente. Algunos incluso aplaudieron. Había dado en el hueso de la risa del pueblo sin darse cuenta. Se relajó y cuando lo hizo, se descubrió hablando con bastante naturalidad. El pensamiento fortuito de que no mucho tiempo atrás el pistolero armado, frente a aquellas 700 personas asustadas y esperanzadas, habían estado sentados frente a la tele sin nada más que unos calzoncillos amarillos, comiendo chetos, hasta las cejas de heroína y viendo el oso yogi. Cruzó su mente. Venimos de muy lejos, continuó, y muy lejos aún hemos de ir. El tiempo que pasemos aquí será breve, pero haremos todo lo que podamos. Atiéndanme. Hágame el favor. Adelante, forastero, lo animó alguien. Hablas bien. ¿Así? Pensó Eddie. Pues eso es nuevo, tío. Se oyeron algunos gritos de ea y sea. Los curanderos de mi baronía tienen un dicho, prosiguió Eddie. Lo primero, no hacer daño. No estaba seguro de si era una máxima de abogados o de médicos, pero la había oído en muchas pelis y programas de la tele, y le sonaba bastante bien. Aquí no haremos daño alguno, pero os conste, pero que jamás se ha sacado una bala, ni siquiera una astilla de debajo de la uña de un niño, sin derramar sangre. Se alzaron algunos murmullos de aprobación. No obstante, Oberholzer mantenía cara de póker y entre la multitud Eddie divisó rostros escépticos. Lo invadió una sorpresiva oleada de rabia. No tenía derecho a enfadarse con aquellas gentes, pues no les habían hecho ni les habían negado absolutamente nada, al menos de momento, y aún así lo estaba. En la baronía de Nueva York tenemos otro dicho, les dijo, no se da comida gratis. Por lo que sabemos de vuestra situación es grave. Hacer frente a esos lobos podría resultar peligroso. No obstante, a veces quedarse de brazos cruzados hace que la gente se sienta enferma y hambrienta. Atenderle, atenderle, gritó el mismo de antes, que estaba en el fondo. Eddie distinguió a Andy al final de todo y junto a aquel una enorme carreta llena de hombres con voluminosas capas negras o azul oscuro. Eddie supuso que se trataba de los Mannis.
Le echaremos un vistazo, prosiguió Eddie, y una vez hayamos comprobado la dimensión del problema, veremos lo que puede hacerse. Si creemos que no hay nada que hacer, nos despediremos y seguiremos adelante. 2 o 3 filas atrás había un hombre con un sombrero vaquero blanco bastante ajado, unas hirsutas cejas blancas y un bigote blanco a juego. Eddie pensó que se parecía bastante a Ben Cartwright, ese personaje de aquella serie de televisión, Bonanza. Aquel doble del patriarca Cartwright no parecía demasiado entusiasmado por las palabras de Eddie. Si podemos ayudar, ayudaremos, continuó con una voz totalmente monótona. Pero no lo haremos solos, amigos. Atendedme, os lo ruego. Atendedme bien. Será mejor que estéis preparados para defender lo que queréis. Será mejor que estéis preparados para luchar por lo que queréis conservar. Dicho aquello, adelantó un pie al frente. El mocasín que calzaba no produjo el mismo ruido de puño sobre tapa de ataúd, aunque Eddie lo imaginó de todas formas, e hizo una reverencia. El silencio fue sepulcral. Un instante después, Tian Jadford comenzó a aplaudir. Thalia se unió. Benny también aplaudió. Su padre le propinó un leve codazo, pero el chico continuó aplaudiendo, y tras unos instantes, Slitman, el viejo, lo imitó. Eddie le lanzó a Roland una mirada incandescente. La expresión insulsa de Roland no varió. Susana le tiró de la pernera del pantalón y Eddie se agachó. Lo has hecho muy bien, corazón. No gracias a él. Eddie asintió en dirección a Roland, pero una vez concluido todo se sentía sorprendentemente bien. Lo cierto es que hablar no era el fuerte de Roland, y Eddie lo sabía. Si no había más remedio, se prestaba a hacerlo, pero no era santo de su devoción. Así que ya sabes qué eres, pensó, el portavoz de Roland de Gilead. ¿Y acaso aquello era tan malo? ¿Cuthbert Allgood no había desempeñado aquel papel mucho antes que él? Callahan dio un paso al frente. Tal vez podríamos animarlos una miaja mejor de lo que lo hemos hecho, amigos míos. Démosle una bienvenida a los Calabrin Sturgis como se merecen. Comenzó a aplaudir. Aquella vez la gente reunida se unió de inmediato al aplauso, que fue prolongado y efusivo. Se oyeron aclamaciones, silbidos y aporreo de tacones, aunque algo menos contundentes, sin un suelo de madera que amplificara el sonido. El combo musical interpretó no solo una floritura, sino toda una serie de ellas. Susana le cogió una mano a Eddie y Jake le dio la otra. Los 4 hicieron una reverencia como si se tratara de un grupo de rock, al final de una buena actuación, y el aplauso se redobló. Al final, Callahan lo acalló alzando las manos. Nos queda mucho trabajo por delante, amigos, continuó. Cosas serias en las que pensar y hacer. Pero por ahora comamos, y luego ya bailaremos, cantaremos y nos divertiremos. Comenzaron a aplaudir de nuevo y Callahan volvió a callarlos. «Basta», gritó riendo. «Y vosotros, los manis de ahí atrás, sé que os traéis vuestras propias pitanzas, pero no hay razón alguna para que no podáis comer y beber lo que os habéis traído con nosotros. Uníos a nosotros, ea, y que os sea de provecho». Que nos sea de provecho a todos, pensó Eddie. La sensación de mal agüero no lo había abandonado. Era como un invitado apartado en los márgenes de una fiesta, un poco más allá del resplandor de las antorchas, y como un sonido, un taconazo en un suelo de madera, un puñetazo sobre la tapa de un ataúd. 7. Aunque había bancos y largas mesas apuntaladas con caballetes, solo los ancianos comían sentados, y vaya si fue un festín sonado con, literalmente, 200 platos entre los que elegir, la mayoría de ellos caseros y deliciosos. Las actividades comenzaron con un brindis por el Cala. Lo propuso von Eisenhardt, quien se levantó con un vaso lleno hasta los topes en una mano y la pluma en la otra. Eddie imaginó que aquello sería la versión de la media luna del himno nacional. «Que os sea siempre de provecho», gritó el ranchero y apuró el vaso de un solo trago. Aunque solo fuera por aquello,
Eddie admiró las tragaderas del hombre. El Graf de Calabrin Sturgis era tan fuerte que con solo leerlo te saltaban las lágrimas. «Sea», respondieron todos a la una y lo imitaron. En ese momento, las antorchas que rodeaban el pabellón adoptaron el carmesí intenso del recién difunto sol. La multitud lo alabó embelesada y aplaudió. Tecnológicamente hablando, Eddie no creyó que fuera nada del otro mundo, al menos si se comparaba con Brain el mono o con los ordenadores dipolares que controlaban luz. Pero proyectaba una luz muy agradable sobre la gente y esta no parecía tóxica. Aplaudió con los demás, lo mismo que Susana. Andy había llevado la silla de ruedas y se la había desplegado con un cumplido. También se había ofrecido para hacerle y hablarle del apuesto extraño que iba a conocer. En aquellos momentos Susana se abría paso entre los pequeños grupos de gente con un plato de comida en el regazo. Conversaba por aquí, avanzaba, conversaba por allá y volvía a avanzar. Eddie supuso que llevaba a la espalda muchas fiestas no muy diferentes a aquella y sintió una punzada de celos por su desenvoltura. Eddie comenzó a atisbar algún que otro entre la multitud. Por lo visto, al final la gente había decidido que los invitados no iban a sacar las pipas e iban a comenzar una masacre allí mismo. A los más mayores se les permitió merodear solos por allí. Se movían en pequeñas manadas protectoras que a Eddie le recordaron su infancia. Haciéndose con cantidades ingentes de comida de las mesas, aunque ni siquiera el apetito voraz de los adolescentes conseguiría hacer mella entre tanta munificencia, observaban a los forasteros, pero ninguno se atrevía a acercarse. Los más pequeños no se apartaban de sus padres. Los que se encontraban en una edad intermedia se apiñaban alrededor del tobogán, los columpios y la ensortijada estructura de barras para juegos infantiles en el extremo más alejado del pabellón. Pocos lo utilizaban, la mayoría se limitaba a contemplar la fiesta, con los ojos desorbitados de aquel al que se pilla infragante. Eddie se compadeció de ellos. Comprobó la cantidad de mellizos que había. Era extraño e intranquilizador y supuso que era entre aquellos niños desconcertados demasiado grandes para utilizar el equipamiento del parque con naturalidad, donde la criba de los lobos se debaría en mayor número. Si a los lobos se le permitía algo por el estilo, claro. No vio a ninguno de los arruinados y supuso que los habían dejado aparte con toda intención para que no estuvieran ni enturbiaran el ambiente festivo.